¿Sabías que existen 48 leyes que rigen esta realidad tridimensional? Hoy te voy a explicar estas 48 leyes que, si llegas a conocerlas y aprender a aplicarlas, puede mejorar notablemente tu calidad de vida en este constructo social en el cual estamos inmersos. Hacia allá vamos. Las 48 leyes que rigen la tercera dimensión. 1. Ley de la unidad. Todo proviene del gran uno, el gran engendrador e increado, el absoluto. De la ley del uno emanan todas las demás creaciones y leyes. 2. Ley de dualidad. Todo es en la dualidad. Siempre hay derecha e izquierda, arriba o abajo, superior e inferior. La dualidad, la fuerza femenina y la masculina se entrelazan. Marte que duerme, Venus que lucha en el amor. Ley del 3. O Triamasicano. Las tres fuerzas primarias que la naturaleza dirige todo lo creado: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo afirmar, santo negar, santo conciliar, positivo, negativo y neutro. Las tres cristalizaciones de la materia en el espíritu y del espíritu en la materia. La ley del 4 nos habla sobre la ley del 7, que es la ley que rige la perfección. Esta ley es muy importante y tenemos que saberla aplicar. Se llama Epta para Parkinson-Shinok. 7 días en que fue escrita la ley, 7 días de la creación, 7 palabras sagradas, 7 planetas metálicos de la alquimia, las 7 edades del hombre, las 7 razas, el número perfecto de Dios que simboliza el carro del triunfo, el carro que se llevó Elías al cielo. La número 5, seguramente ya la has escuchado nombrar, es la famosa ley del karma. Esta ley es la sagrada ley que nos asigna el premio o el castigo según el justo proceder de cada quien. Es una ley que está regulada ante todo por la justicia. La sexta ley es fundamental y nos habla del equilibrio que tanto necesitamos. Esta ley del equilibrio habla de los platillos de la balanza en su deber y haber. Tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas, donde se registran las cuotas de abono y de descargo. El sagrado dios Ibis de Tot, tomando nota de los pesos y medidas en la balanza de la justicia de tu accionar cotidiano. También habrás escuchado nombrar la famosa ley de los opuestos, que nos dice que a toda acción le corresponde una reacción. A toda fuerza que se inicia existe una que se opone, exactamente igual. Ambas fuerzas son lo contrario y siempre se están oponiendo. La novena ley es muy interesante, es la ley de la numerología y dice que en todo lo que existe la sagrada correspondencia numérica, lo cual nos dice que todo tiene una medida exacta, cuya expresión está íntimamente relacionada con los números, y estos son los que originan la materia. Los números nos hablan de peso y de medida, talla y densidad, volumen y capacidad. Aún los conceptos más sencillos tienen un número que lo está representando
o lo rige. Tenemos la ley número 10, que también supongo que la habrás escuchado hablar, y es la ley de la evolución. En realidad, esta ley de la evolución nos dice que siempre hay una evolución y una involución, porque siempre estamos en cambios, en progreso o en decrepitud. Por lo tanto, su acompañante es la ley de la involución, que es la que voy a explicarte posteriormente. El avance y el retroceso siempre van juntos y depende de la conciencia que mejor utilices en tu evolución o en esta revolución espiritual de la conciencia. Vamos a continuar con la ley de la involución y esta ley, por supuesto, va unida a la anterior y no hace falta que te la explique, y es la número 11. Existe la siguiente ley, que es la número 12, que es la ley de la retribución. Dice que todo lo que hacemos nos es pagado de conformidad con lo que hemos hecho. Siempre hay un pago, positivo o negativo, si hablamos de dualidad. Lo que haces será retribuido. Debemos recordar nuevamente que estas leyes están basadas en el constructo al cual llamamos sociedad, ¿verdad? Y vamos a pasar a la siguiente ley, la ley del merecimiento, que dice que todo lo que se adquiere se gana en correspondencia con lo vivido. De esta manera hace un poco referencia a la experiencia aquí en esta realidad virtual, ¿verdad? La ley 14, que es la que voy a explicarte seguidamente, también la habrás escuchado nombrar porque habla de la reencarnación, ¿no? De esta rueda del samsara. Y es la ley número 14, como dije, y se llama ley del retorno. O sea, volver al plano físico en las veces y en las circunstancias que hemos procurado en la existencia anterior. O sea, en nuestra existencia actual nosotros ya estamos firmando contratos en los cuales estamos habilitando para una nueva reencarnación o retorno. La ley 15 es la ley de la recurrencia. Su acompañante es la ley de la recurrencia, que dice que volvemos a vivir escenas, circunstancias, eventos e historias repetidas gracias a la inconsciencia. Va, por supuesto, unido a la ley del retorno. Estas leyes que te voy a ir explicando van todas concatenadas y deberás evaluarlas, internalizarlas porque están bastante basadas en claves encriptadas. Pero bueno, vamos a continuar con el tema de la reencarnación y vamos a pasar a la ley del movimiento, que es la 16, que dice que todo está en continuo o permanente movimiento, que no hay estática, que todo está en un constante devenir. Y va unido a la ley 17, que es la ley de la reencarnación, donde dice que la ley de los seres superiores, que son los únicos en tomar cuerpo físico de acuerdo con el plan cósmico, a voluntad, y que todos de alguna manera reencarnamos cientos y miles de veces en este planeta. Aquí tenemos una nueva ley, que es la ley número 18, que es la ley de la relatividad, donde dice que no hay cosas absolutas, solo situaciones que realmente irán en consonancia no solo con lo aparente, sino también con lo real. Tener conciencia se necesita para poder ver la diferencia entre lo que es real o aparente. La 19, la ley de las filosofías, es un poco más amplia para explicar y dice que en todas las humanidades, fíjense la pluralidad, humanidades, han existido conclusiones aparentes de las leyes causales, que es indispensable en la actitud filosófica
que ésta sea sustituida por la formación de la conciencia, o sea, reemplazar la filosofía por la conciencia, dado que la filosofía especula, intuye, arguye y discute. En cambio, la conciencia simplemente es la experiencia directa de lo real. La próxima ley, por demás de interesante, es la famosa ley de las octavas, la número 20, donde dice que todo está escrito por la ley de octavas. Existen octavas superiores y octavas inferiores, depende de la maduración espiritual o de ascenso o descenso en la escalera de la vida. No nos olvidemos que esta ascensión se da en octavas de frecuencia. Esta ley es sumamente discutible y queda en ti el poder decir es o no es, pero es la famosa ley del libre albedrío. ¿Existe el libre albedrío o no existe? Bueno, según estas leyes existe, y es la ley que nos dice: haz lo que quieras. Esa es la única ley, pero de todos tus actos has de dar cuenta. O sea, podemos hacer lo que queremos, pero tenemos que rendir cuentas por lo que hacemos. O sea, la libertad no es tal, ¿verdad? Se nos concede libertad para elegir, pero hay que tener en cuenta que como humanos podemos equivocarnos en tanto no haya conciencia. Y si nos equivocamos, entonces tendremos el famoso karma, la ley que ya anteriormente leí. La próxima ley es la famosa ley de la levitación. Levitar quiere decir subir. Nuestro cuerpo físico sabe por instinto que debe buscar lo alto. Sin embargo, en tanto no haya desarrollo espiritual, conciencial, puede buscar lo bajo, lo que en este mundo, creyendo que está subiendo, cae en el plano material, creyendo que es lo mejor. Luego le continúa la ley 23, la ley del mecanismo. Descubrir el mecanismo del karma es un acto de sabios, dice esta ley. Solo los que aprenden a manejar con ciencia el reloj de su tiempo lo logran. O sea, usando el tiempo cronos, el tiempo cronológico, nosotros podemos manejarnos en la vida creando o no karma, de acuerdo a ese famoso libre albedrío que supuestamente tenemos. Me gustaría que prestaras suma atención en esta ley, que es la ley 25, que es la ley de la ubicuidad. Atención con esto. Dice que el karma se transmite a otros cuerpos, a otros tiempos, a otras épocas y además a otras civilizaciones. La 26, que es la ley del metabolismo, dice que el cuerpo mismo se encuentra atrapado en función orgánica por este karma. Y la ley de la entropía dice que caer en la mecanicidad, que es la ley anterior, es caer en el egocentrismo materialista. Atención a esta ley, la ley 28, la ley del eterno trogo, egocrático cósmico común, que nos dice, a pesar del título tan complejo, es muy simple de comprender: comer y ser comido, tragar y ser tragado, servirle de alimento a la naturaleza y a los demás seres, ese es el destino de quienes no han liberado del cuerpo los apegos y tienen embotellada su esencia en el ego. Atención aquí cuando dice ser alimento. ¿Ser alimento a quiénes? Te invito a que lo disciernas. Esta ley es sumamente interesante y está muy bueno de que te detengas a analizarla y analizarte.
y es la número 29, la ley del péndulo. La ley del péndulo dice que las personas atrapadas por el ego pasan por momentos interminables que giran entre la alegría aparente y el dolor, entre la seguridad y el miedo, entre la abundancia y la pérdida. En el vaivén del tiempo se dibuja la máscara egoica, gracias a la inconsciencia en la cual estamos viviendo en esta sociedad creada. La ley número 30, la del dios Crono, tiempo cronológico, la ley del tiempo, distinto a la eternidad, las 24 horas del día, los 365 días del año nos van marcando una pauta insegura para nuestro diario vivir. El tiempo corre más aprisa que tu polvo, es la frase clave en esta ley. La 31, la ley de las ecuaciones, nos dice que el hombre precisa de fórmulas para construir, porque no tiene continuidad en sus propósitos ni una conciencia objetiva de lo que realmente desea en esta vida construida. La ley número 32 es la ley del punto. Dice que estamos identificados con el mundo. El hombre se vuelve algo menos que un punto del universo y esto no lo podemos ver por nuestro gigantesco ego. Continuando con el ego, pasamos a la ley 33, que es la ley de la imantación universal. Esta ley nos explica que los seres humanos nos atraemos entre sí, no en virtud de la conciencia, sino en virtud de la conducta gregaria del ego o de uno mismo. Toda asociación no es inteligente, sino está basada en las astucias de este propio ego, este ego que debemos domesticar. La ley número 34 hace referencia también a una ley anterior y te la voy a explicar. Es la ley de los contrarios y nos dice que todas las cosas se atraen en virtud de lo que es su opuesto. O sea, a toda acción sobreviene una reacción, como ya había explicado en una ley anterior, la cual ofrece la calidad en virtud de su opuesto. O sea, atraemos a lo opuesto. Vamos a hablar de la ley 35 y 36 que están connotadas entre ellas. Te voy a explicar de qué se tratan. La primera ley es la ley de los sonidos. El cuerpo dice que está afectado y acostumbrado a una tonalidad de sonido específico, que puede ser baja o alta de acuerdo a su nivel de conciencia del ser. Y la 36, que habla de la ley del ritmo, dice que la falta de realización del ser, que las personas tienen un mayor o un menor sonido, este sonido se vuelve errático. El ritmo errático lo genera el ego o el mí mismo, que es lo mismo. Es la característica de la dormidera conciencia, del adormecimiento de la conciencia que posee la gran humanidad. Esta ley que te voy a explicar ahora, como ya te dije, va unida a las demás. No te olvides que todas estas leyes están unidas de una manera u otra, por eso te invito a que las evalúes y te autoanalices. Esta ley, la ley número 37, es la de la afinidad y dice: las cosas se atraen de acuerdo a su condición espiritual. Incuestionablemente, los que tienen afinidad por determinadas cosas lo harán en virtud de su nivel del ser. La 38, que es la ley de la diversidad, dice, siempre hablando del ego, que el ego proporciona diferentes facetas. El ego subdivide a las personas en millares de sujetos distintos, cada uno con su personalidad, manifestación, pero sin ninguna responsabilidad sobre sí mismo. Y esto también hace referencia a las diferentes máscaras que utilizamos a través del ego para poder responder
salir airosos ante determinadas situaciones de este constructo social. Esta ley que te voy a explicar ahora, como ya te dije, va a unir a las demás. No te olvides que todas estas leyes están unidas de una manera u otra, por eso te invito a que las evalúes y te autoanalices. Esta ley, la ley número 37, es la de la afinidad y dice: las cosas se atraen de acuerdo a su condición espiritual. Incuestionablemente, los que tienen afinidad por determinadas cosas lo harán en virtud de su nivel del ser. La 38, que es la ley de la diversidad, dice, siempre hablando del ego, que el ego proporciona diferentes facetas. El ego subdivide a las personas en millares de sujetos distintos, cada uno con su personalidad, manifestación, pero sin ninguna responsabilidad sobre sí mismo. Y esto también hace referencia a las diferentes máscaras que utilizamos a través del ego para poder responder y salir airosos ante determinadas situaciones de este constructo social. Continuando con el ego, del cual nadie zafa y debemos domesticar para que no nos domestique, voy a continuar con las siguientes leyes. La ley de la correspondencia, la 39, dice que a cada ego le corresponde su legión, multiplicidad imperfecta. Y la 40, que es la ley de los colores, dice que el ego identifica a cada uno con los colores en forma imprecisa, completamente disgregado. No se tiene conciencia del color particular ni de sus tonalidades. La 41, que es la ley del espacio, dice: la asignación del espacio a los sujetos en razón de su ego o mí mismo únicamente asigna un lugar al azar. La ley de los accidentes, continuando con las víctimas del azar, dice: el adormecimiento de conciencia nos hace víctimas del azar, de las leyes naturales, de la falta de control sobre uno mismo. Atención, esta ley es importantísima. La ley 43, también como todas, sumamente importante, y es la ley del vacío. Dice que el espacio que estamos ocupando realmente es aparente, virtual, en tanto no haya conciencia y estaremos prácticamente viviendo en el vacío. Y la 44, que es la ley de la selección natural, dice que sobreviven no los más fuertes, sino los que se aprovechan de las circunstancias adversas de los no tan fuertes. En cambio, el alma es parte de un plan cósmico divino, de una creación del arquitecto de esta realidad, en el que se cumplen con misterios y con misiones especiales. La 45, y ya estamos llegando al final, es la ley de las polaridades, que supongo que lo habrás escuchado nombrar. Dice que todo lo negativo rechazará lo negativo. Como corolario de esta ley, las personas viven en guerra en razón de su negatividad y desarmonía. Lo positivo, en cambio, no tiene opuesto porque es una condición superior, especial, de un ser que está en estado de conciencia en esta realidad virtual. Para ir finalizando, te voy a hablar de las últimas 3 leyes sumamente importantes, como la ley de la analogía, que dice que las cosas se repiten por analogía, es decir, por lo semejante, que es la número 46. La 47 es la ley del destino. Interesante ley, ¿verdad? Dice que existe la ley del destino, en la cual todo está dibujado de acuerdo a las circunstancias que creamos por nuestro propio ego, o sea, por nosotros mismos.
debido al materialismo y al engaño que ejerce sobre uno mismo este propio ego. Y la ley 48, que es la última de estas leyes, es la ley de la catancia o karma de los dioses. Muy interesante esta ley y escucharla con atención. Dice, los dioses también se equivocan. Los dioses se acarrean un karma también debido a la necesidad de hacer cumplir leyes cósmicas que desencadenan un nuevo ciclo para la humanidad. Sin embargo, las consecuencias de los errores de estos dioses o estas fallas se pagan en un nivel muy elevado para poder percibir y comprender como humanos. ¿Qué opinas de estas leyes? Te invito a que las escuches nuevamente, las reflexiones, veas cuáles leyes son las que rigen tu vida, qué lugar ocupa el ego en tu vida, cuánto de ego hay en ti, cuánto dominas, cuánto él te domina y especialmente hacia dónde enfocas tu mirada, hacia el materialismo o hacia tu parte interna, para que como esencia podamos continuar en este proceso de la mejor manera, logrando un equilibrio en nuestra existencia. Si te gustó este video, te voy a invitar a que lo difundas, colabores con el canal, que es gratuito, y que me regales tu like. Y también, si te nace, que te suscribas.